Jóvenes, buen día. Vamos a realizar el día de hoy un pequeño repaso que nos permita, pues, recordar algunos puntos que nosotros hemos visto a lo largo de estos meses, ¿sí? Vamos a empezar desde el movimiento vertical de caída libre hasta lo último, que es la parte de trabajo mecánico. ¿Está bien? Entonces, atentos, por favor, a este repaso que aparece en la página 55 de tu libro. Entonces voy a compartir la pantalla para poder visualizar, pues, precisamente lo que vamos a realizar. Fíjate, voy a realizar la pregunta número 1 que nos dice, ¿no? Un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba con una rapidez de 30 metros por segundo. Entonces acá la rapidez con la que es lanzado este cuerpo, es de 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. ¿Qué más dice el problema? Nos dice que quiero determinar cuál es la altura, ¿ya? Pero la altura máxima que alcanza el cuerpo. Lo que yo tengo que recordar acá es que este cuerpo va a lograr su altura máxima cuando la velocidad es cero. Es decir, nosotros sabemos que a medida que el cuerpo va subiendo, va perdiendo velocidad. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque la aceleración de la gravedad le va como quitando, ¿sí?, velocidad, por lo tanto, el cuerpo va a ir disminuyendo esa velocidad con la que inicialmente arrancó, ¿no? Con la que inicialmente tenía. Bueno, eso es lo que va a ocurrir al principio. Va a ser muy importante para mí poder determinar cuánto demora en subir. Es decir, yo quiero saber cuánto vale el tiempo de subida. Y el tiempo de subida se obtiene dividiendo la velocidad con la que tú lanzaste al cuerpo entre la aceleración de la gravedad. Entonces, este es el modo que nosotros tenemos para poder desarrollar lo que significa el tiempo de subida. Entonces lo vamos a lograr acá. Mira. Tiempo de subida se logra de la siguiente manera. Como la velocidad de lanzamiento, que va a ser 30, dividido entre la aceleración de la gravedad, que vale 10. Acá se cancela, y esto ¿cuánto vale? 3 segundos. Mira, 3 segundos es el tiempo que demora en subir. Ahora voy a determinar precisamente cuánto es la altura. Voy a tener, en realidad, varias formas de poder determinar la altura. Una de ellas, que también se aplica en movimiento parabólico de caída libre, va a ser la siguiente. Una vez que tú tienes el tiempo de subida, la altura máxima, se determina, se calcula de la siguiente forma. 1/2 de la aceleración de la gravedad por ese tiempo de subida al cuadrado. Fíjate. ¿Estamos de acuerdo? Así se puede determinar. Entonces, a ver, si aplicamos esto, sería la altura máxima. A ver, ¿cómo sería? 1/2 de la gravedad. La gravedad sabemos que vale 10, y el tiempo de subida vale 3, elevado al cuadrado. Bueno, acá sale 9 por 10, 90. 90 entre 2, 45. Quiere decir que la altura máxima va a ser igual a 45 metros. Se acabó. Perfecto. Esto es la altura máxima. Ahí tenemos la altura máxima. ¿Sí? Vamos a la pregunta número 3. Pregunta número 3 me dice, un cuerpo alcanza una altura máxima de 320 metros. Determine con qué rapidez fue lanzado verticalmente el cuerpo desde tierra. Entonces, fíjate, ya me dicen cuánto vale la altura. Ya me dicen eso. Entonces, esta situación para mí va a ser muy importante. Voy a determinar, mira, de esta manera. Observa acá. Voy a lanzar el cuerpo hacia arriba. Ahí está. Voy a lanzar el cuerpo hacia arriba. Cuando el cuerpo va hacia arriba, ¿sí? Cuando el cuerpo va hacia arriba, entonces yo puedo notar que el cuerpo va a ir disminuyendo su velocidad. Eso es lo que nosotros sabemos. Va a ir disminuyendo su velocidad. Perfecto. Entonces, en la parte superior, acá en la parte superior, vamos a tener pues precisamente una situación que habíamos descrito en el problema anterior. ¿Cuál es esa situación? Que la velocidad en ese momento vale 0.
Entonces, fíjate, se conoce esta velocidad aquí. Se sabe que acá vale 0. No sabemos cuánto vale esta velocidad, es precisamente lo que quiero. Entonces, esta es la velocidad inicial, no se conoce. Se conoce la velocidad acá en este trayecto final, vale 0. ¿Qué otra cosa se sabe? Pues conocemos cuánto subió. Me está diciendo que sube 320 metros. 320 metros. No conozco el tiempo. Ya, pero hay algo que también conoces, ¿no? La aceleración de la gravedad. Ah, sí lo conoces. Entonces, hay algo que tú no sabes acá, no me lo dicen, que es el tiempo. Entonces, lo que nosotros sabemos es que cuando a mí no me entregan de dato el tiempo, entonces yo puedo utilizar lo siguiente, fíjate, que la velocidad final elevado al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A la velocidad inicial elevado al cuadrado más, fíjate, 2 veces la aceleración de la gravedad multiplicado por la altura. Ah, mira. Eso es lo que voy a aplicar acá. Entonces, velocidad final, 0. Al cuadrado, 0. Velocidad inicial. La velocidad inicial es lo que estoy buscando, la velocidad inicial. Y esto elevado al cuadrado. Más 2 veces la gravedad. Oye, pero como está subiendo, esto es negativo. Entonces, yo te digo que cuidado acá, fíjate. 0 va a ser igual a ¿quién? A la velocidad inicial al cuadrado más, perdón, menos acá. ¿Por qué menos? Porque si te fijas, el signo menos se impone aquí. Pues, ¿no? Sería menos 6.400. ¿Por qué 6.400? Porque claro, un 0 y un 0 son 2 ceros al final. 32 por 2, 64. 6.400. Pasa al otro lado, 6.400. Y esto va a ser la velocidad inicial al cuadrado. ¿Cuánto vale esta velocidad inicial al cuadrado? La raíz de 6.400, que no es otra cosa que 80. Entonces, su velocidad inicial vale 80 metros por segundo. Y esta sería la forma de resolución de esa parte, de esa pregunta. ¿Sí? Acá está. Vamos a otra preguntilla. Mira, esta otra pregunta corresponde también a un movimiento de caída libre, pero ya no es un movimiento vertical, ojo ahí, sino más bien es un movimiento curvilíneo especial, la parábola, ¿no? Parabólico. Entonces, es un movimiento parabólico de caída libre. Fíjate, me están diciendo acá que estoy lanzando este cuerpo con 50 metros por segundo, formando un ángulo de 37. Bueno, cuando nosotros teníamos clases respecto del movimiento parabólico, yo te había indicado que tenemos que hacer algo. Ese algo que tenemos que hacer es descomponer a esta velocidad. Entonces, vamos a descomponer precisamente a esa velocidad. Es lo primero que yo tendría que hacer. ¿Sí? Es lo primero que yo tendría que hacer. Entonces, aquí voy a descomponer precisamente a esa velocidad. ¿Cuánto vale esa velocidad? 50. Quiere decir entonces que acá eso va a ser 50 metros por segundo. Ahí está. Ahora, ¿qué más? Puedo notar acá que va a existir una velocidad acá a lo largo del eje X y otra velocidad aquí a lo largo del eje Y. Esa velocidad en X va a ser necesaria conocerla. Lo mismo que esta velocidad acá en Y. ¿Sí? Pero para eso me va a ayudar el triángulo notable, pues, ¿no? Eso también lo habíamos visto. Este ángulo acá es de 37, fíjate. Y lo que sabemos es que a 37 se opone ¿cuánto? 3K. Acá, que es 53, se opone 4K. Y acá, que es 90, se opone 5K. Ah, fíjate, 5K es igual a 50. Por lo tanto, ¿cuánto vale K? Pues el valor de K vale 10. Quiere decir que acá sería 3 por 10, esto vale 30. Esta sería la velocidad en Y, y esto saldría 40. Esta sería la velocidad, ¿en dónde? En X. ¿Está bien? Fíjate, ahí está. Ya tenemos entonces las dos velocidades. Dice, ¿cuál será el valor de la velocidad en el punto más alto? ¿Ya qué ocurre acá?
Mira, va a ocurrir algo importante. Este movimiento es sumamente especial. ¿Por qué es sumamente especial? Permíteme explicarte, o recordarte, mejor dicho, ¿no? Porque seguramente tú lo sabes, pero es necesario recordar. La velocidad acá, recuerda que nosotros lo hemos visto en dos niveles, ¿no? En X y en Y. La velocidad en X va a ser siempre así. Siempre de este modo. En todos los puntos. ¿Qué significa eso? Significa que no va a cambiar. Es constante. ¿Sí? Eso no te olvides. La que va a cambiar es la velocidad en donde poco a poco se va haciendo más pequeña a medida que sube. De tal manera que acá, en el punto más alto, la velocidad en Y vale 0. Y luego empieza a aumentar otra vez. Luego empieza a aumentar. Fíjate, eso es lo que está pasando ahí. Entonces, acá tenemos la velocidad en X, que es constante. Esta velocidad nunca cambia. Es decir, si yo la conozco aquí, que vale cuánto, 40, siempre va a ser 40. Entonces, observa, eso para nosotros es importantísimo acá. La velocidad en el punto más alto. Entonces, la velocidad en el punto más alto, ¿qué va a pasar? Va a ser la velocidad, ojo, la velocidad acá en Y, que vale 0, y la velocidad acá en X, que sé cuánto vale. ¿Cuánto vale la velocidad en X? La velocidad en X vale 40 metros por segundo. Por lo tanto, ¿cuánto vale la velocidad en el punto más alto? En el punto más alto la velocidad vale 40 metros por segundo, ¿no? Porque acá, al ser este el punto más alto, solamente tengo esa velocidad. Entonces acá, la velocidad en el punto más alto es 40 metros por segundo. ¿Sí? Esto parecía menos. Ahora me están preguntando el tiempo de subida. Ah, fíjate, este es un regalito, ¿no? El tiempo de subida, que es igual, es la velocidad de lanzamiento en Y sobre la gravedad. ¿Cuánto es la velocidad de lanzamiento? 30, mira. 30. Ah, fácil. 30 dividido entre ¿cuánto? Entre 10. ¿Cuánto demoró en subir ese cuerpo? 3 segundos. Entonces acá tenemos 3 segundos. Por el tiempo de vuelo. Ah, fíjate, el tiempo de vuelo también, ¿no? Si lo recuerdas, el tiempo de vuelo es el doble del tiempo de subida. Mira qué fácil está esto. Sería 2 veces 3. ¿Cuánto me sale eso? 6 segundos. 6 segundos. El alcance horizontal. Ah, mira, el alcance horizontal es como la distancia horizontal. La distancia en X va a ser igual a ¿qué? A la velocidad en X multiplicado por el tiempo de vuelo. La velocidad en X, ¿cuánto es? 40. Y eso lo multiplicamos por el tiempo de vuelo, que vale ¿cuánto? 6. ¿Cuánto me sale acá? 240 metros. Quiere decir que avanza 240 metros. 240 metros. Ahora me piden la altura máxima, h. Y h lo podemos determinar, como habíamos visto en el problema anterior, un medio de la gravedad por el tiempo de subida al cuadrado. Entonces acá será un medio de ¿cuánto? De 10 multiplicado por el tiempo de subida, que es 3 al cuadrado. Fíjate, esto sale igual que el problema anterior. Sería acá 90 entre 2,45. Muy bien, ahí tenemos. Entonces, esta pregunta que corresponde al tema de movimiento parabólico de caída libre, ¿no? Entonces ya vamos viendo dos movimientos de caída libre, el vertical y el parabólico. Continuamos. A ver acá. Me dice, un brazo mecánico demora 20 segundos en realizar 5 vueltas. Entonces, fíjate, determina su periodo de revolución y luego me están pidiendo la frecuencia. Entonces, fíjate, lo que me está indicando acá me ayuda bastante, ¿no? Me está diciendo, mira, va a demorar 20 segundos, ¿sí? ¿En dar cuánto? En dar 5 vueltas,
en dar 5 vueltas. 5 vueltas. La pregunta es, ¿cuánto demorará, y ese es el periodo, en dar una vuelta? Claro, si suponemos que eso va de forma constante, entonces acá podemos aplicar una relación directamente proporcional, es decir, ¿no? Son magnitudes directamente proporcionales. ¿Sí? Menos vueltas, menos tiempo. ¿Vale? Entonces, es directamente proporcional. Entonces acá será 20 por 1, me sale 20. Y esto va a ser igual a 5 por t. Entonces de acá a t, que es el periodo, me sale 4 segundos. Mira, ya está la primera parte. Ya, porque otra cosa que me están pidiendo es la frecuencia. Ah, fíjate, la frecuencia es bastante fácil de recordar. Es la inversa del periodo. La inversa del periodo. Ah, mira, entonces si acá es 1, sería 1 sobre 4. ¿Cuánto vale la frecuencia entonces? 0,25. ¿Cuál es su unidad? El hertz. Hertz. ¿Está bien? Entonces acá sería 4 segundos y 0,25 hertz. En ese caso la clave sería la A. 4 segundos y 0,25 hertz. Un cuarto. A ver, continuamos. Pregunta número 10, fíjate. Quiero calcular el módulo de la fuerza de tensión si la esfera tiene una masa de 1 kilogramo. Entonces, fíjate, ante esta situación yo tendría que dibujar las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Qué fuerzas actuarán sobre este cuerpo? Entonces, vamos a determinar, en este caso, en el centro del cuerpo y hacia abajo, está su peso. ¿Cuánto vale el peso? Si su masa es de 1 kilogramo, entonces a este peso se conoce. Vale 10 newton. Aquí, en este punto, vamos a tener la fuerza normal. Y aquí vamos a tener la fuerza de tensión. ¿Está bien? Ahí está. Fuerza normal, fuerza de tensión, fuerza de gravedad, que vale 10. Fíjate que acá sobre este cuerpo hay 3 fuerzas que actúan, 3 fuerzas no paralelas. Y cuando eso pasa, puedo formar mi triángulo de fuerzas con estas que aparecen acá. La primera fuerza que puedo dibujar, y que debo dibujar, es precisamente la fuerza de gravedad. Esta fuerza de gravedad, no te olvides, vale 10. Entonces acá sería 10. Esto viene hacia este lado. ¿Quién? Esta fuerza, que es la fuerza normal. Y cerrando esto, va a venir ¿quién? La fuerza que cierra esto, que no es otra cosa que la tensión. Entonces, a ver, vamos a darle los valores respectivos. Su peso vale 10 newton. Esta fuerza es la fuerza normal. Y hay que... Ojo, pero ¿y los ángulos? Ah, sí, son importantes. Acá esta parte, a ver. 45 grados, y acá también, ¿cuánto será? 45. ¿Sabemos? ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que en el triángulo de 45 estos lados son iguales, por lo tanto, si acá es 10 newton, la fuerza normal también será 10. Y por Pitágoras puedo saber cuánto vale la tensión. Sería 10 al cuadrado más 10 al cuadrado, que sería 200, y a eso le saco la raíz. Raíz de 200 sería 2 por 100, 10 raíz de 2. Acá me sale 10 raíz de 2. Esto será la tensión. ¿Está bien? ¿Qué es lo que me están preguntando? ¿Cuánto vale el módulo de la tensión? A ver, continuemos. A ver acá, en esa pregunta. Fíjate lo que me está diciendo, ¿no? Quiero determinar el módulo del momento, ¿sí?, producido por esa fuerza sobre la barra con respecto al punto.
Entonces, ojo, me están diciendo solamente el momento que produce esta fuerza. ¿Sí? Muy bien, entonces lo que nosotros tenemos que recordar es que el momento de una fuerza se obtiene de esta manera, como fuerza por distancia. Ahora, dependiendo del sentido hacia dónde va a girar, esto va a girar así. Entonces esto es negativo. ¿Sí? Entonces, vamos a decir aquí. El momento va a ser igual a la fuerza, que vale 20, multiplicado por la distancia, que vale 5 metros. Y acá, como forman 90 grados la distancia con la fuerza, no hay problema. ¿Cuánto me sale entonces el momento? 100 newton por metro. Eso será. Y recuerda que como va en sentido antihorario, va a ser positivo. ¿Sí? Entonces no te olvides. Pregunta 17. Quiero calcular el módulo de la fuerza F1 si el módulo de la fuerza F2, si el módulo de la fuerza F2 vale 60. Entonces, mira, de acá lo que nosotros sí sabemos es que esta fuerza 2 vale ¿cuánto? Vale 60 newton. ¿Sí? Y el bloque es de 2 kilogramos y sube con una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿sabes? Vamos a tener cuidado aquí. ¿Sí? Vamos a tener cuidado aquí. Vamos a dibujar bien las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. ¿Ya? Vamos a dibujar bien. Entonces, fíjate acá. Me falta dibujar acá, si yo quiero dibujar las fuerzas, me falta dibujar el peso, que no es otra cosa que la fuerza normal. ¿Cuánto va a pesar ese bloque? 2. 2 por 10, 20. 20. 20 newton. Fíjate. Y además de esto, me dice que es jalado hacia arriba ¿con cuánto? Con 4 metros por segundo al cuadrado. Entonces, si hay fuerzas y hay aceleración, lo que nosotros vamos a tener que aplicar acá es la segunda ley de Newton. ¿Sí? Segunda ley de Newton. Segunda ley. Profe, ¿qué te dice la segunda ley de Newton? Ah, eso tenías que acordarte, ¿no? Porque recuerda, va a venir en tu examen. Segunda ley de Newton. ¿Qué me dice? Que la fuerza resultante va a ser igual a la masa multiplicado por la aceleración. ¿Quién es la fuerza resultante? Las que participan acá. Como el cuerpo sube, ¿sí? Sube, entonces la fuerza 1 tiene que ser más grande. Y a la fuerza 1 le voy a restar ¿cuánto? 60 menos 20. Y esto va a ser igual a la masa, que vale 2, multiplicado por la aceleración. Sin embargo, la aceleración se conoce. ¿Cuánto vale esa aceleración? Me está diciendo que sube con 4. Su aceleración vale 4. Entonces acá, esto será 8, será menos 80. Eso es la tensión. La tensión va a pasar a sumar 80 más 8, 88. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a otra preguntita. Ya hemos visto, fíjate, movimiento vertical de caída libre, parabólico de caída libre, movimiento circunferencial, ¿qué más? Estática, luego momentos de una fuerza. ¿Sí? También estamos viendo lo que corresponde a la parte de dinámica, ¿no? Y en esta oportunidad me toca realizar este problema que me habla sobre el trabajo. Yo te había mencionado algo importante, porque cuando se tienen dos bloques se pueden juntar esos dos bloques en uno solo. Entonces voy a juntar esos dos bloques en uno solo. Su masa entonces será, si los has juntado va a ser 3.
3 kilogramos. Entonces, aquí es jalado una fuerza que precisamente dice, determine el trabajo de la fuerza F que vale 18. Está, 18. Quiero el trabajo de esta fuerza. Ahora, si yo grafico las otras fuerzas, mira, acá tengo aquí su peso que va a ser 30 newton. La fuerza normal que está por acá. Entonces hace falta algo, mira, un rozamiento, porque acá me dice que es rozamiento. Que es, su coeficiente es 0,5. Es una fuerza de rozamiento estático. Ahora, el rozamiento estático es coeficiente estático, el coeficiente estático multiplicado por la fuerza normal. Si nosotros, a ver, operamos esta parte, ¿cómo sería? El coeficiente, ¿cuánto vale? El coeficiente vale 0,5, entonces acá ponemos 0,5, multiplicado por la fuerza normal, que como el bloque no sube ni baja, por lo tanto, estas dos se tienen que equilibrar. La fuerza normal entonces vale 30 newton. 30 newton. Entonces, ¿cuánto vale esto? 0,5 por 30 va a ser igual a 15. 15. Entonces, ahora sí, ¿no? Ahora que ya tenemos estos elementos, decimos, ¿puedo restar estas dos? Claro, porque la fuerza resultante, que sabemos va a ser igual a ¿qué? A la masa por la aceleración, ¿está bien? ¿Cómo me va a salir? Aquí va a ser igual. ¿Qué es lo que necesito determinar acá? Bueno, la aceleración, pues la fuerza resultante sería la resta, 18 menos 15. Esto va a ser igual a la masa, que vale 1 kilogramo, multiplicado por ¿qué? ¿Por qué 1 kilogramo? ¿Por qué vale 1 kilogramo? Si estamos diciendo que vale 3. Cuidado ahí. Entonces, si estamos diciendo que vale 3 kilogramos, entonces acá colocamos 3. Mucho ojo, 3. Multiplicado por la aceleración que no conocemos. Muy bien, acá es 18, ¿eh? Acá es 18, hay que colocarlo bien. Esto puede parecer que no es y nos confundimos. 18. Entonces, si restamos, ¿cuánto me sale acá? Pues 3. 3 va a ser igual a ¿qué? A 3 por A. La aceleración, ¿cuánto vale? 1. 1 metro por segundo al cuadrado. Entonces, ¿para qué me sirve esto? ¿Eso realmente me sirve? Por supuesto que sí. Acá se ha aplicado la segunda ley de Newton. Y lo que tú necesitas es saber cuánto se mueve el cuerpo. Claro, cuánto se mueve. Entonces, nosotros nos vamos a ir al MRV. Y esta pregunta me permite ir al movimiento rectilíneo uniformemente variado. Acá voy a determinar la distancia. La distancia va a ser igual a ¿quién? La distancia va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a velocidad inicial por el tiempo, ¿sí? Más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Profe, pero yo no conozco el tiempo. ¿Qué es lo que conoces? Conozco, fíjate aquí, cuánto vale la aceleración, conozco la velocidad inicial, pero me falta, en este caso, conocer cuánto vale la distancia, ¿sí? Entonces, yo sé que la fuerza es 18, ¿sí? Pero me falta conocer esta distancia. Muy bien, entonces vamos a suponer que esta distancia que aparece por acá salga 3 metros. Entonces, ya que ya conozco la distancia, porque acá me faltaba pues precisamente el tiempo, la velocidad final, alguna información adicional, entonces fíjate, nosotros vamos a decir, mira, la distancia ya se conoce. Entonces,
el trabajo que estoy buscando, el trabajo de la fuerza F, va a ser igual a ¿qué? A la fuerza, ¿sí?, multiplicado por la distancia. Sabemos qué es eso, ¿no? Trabajo de fuerza por distancia. Entonces, si este bloque se movió 1 kilogramo, el otro también, ¿cuánto se movió? Perdón, si este bloque de 1 kilogramo se mueve 3 metros, este bloque de 2 kilogramos, ¿cuánto se mueve? Pues también 3 metros. Entonces, los dos, cuando están juntos, se van a mover lo mismo. Entonces, la fuerza, yo sé que vale 18. Y me queda la distancia. Vamos a suponer que es 3. ¿Cuánto vale entonces este trabajo? 18 por 3. ¿No es verdad que me saldría 50 joules? 54 joules. Entonces busco y 54 joules. Exacto. Sí. El trabajo de la fuerza debe ser la fuerza por la distancia. ¿Estamos? Muy bien, entonces ahí ya queda nuestro repaso. Habría que resolver los problemas que están planteados en el libro y ver en este caso alguna práctica que se va a tomar. Ya nos estamos viendo entonces en el Zoom.